Dios los bendiga, familia de la fe, familia sanguínea, amistades, Dios los bendiga en esta preciosa tarde, siguiendo con verdad absoluta, número 9. El nacimiento de Jesús es obra del Espíritu Santo. Mateo 1, del 18 al 25, tal como está escrito. Hay que aferrarlos a la palabra. Esta es verdad absoluta, no es relativa, no es que si puede ser, no, es veraz, veraz. Verdad absoluta número 9. El nacimiento de Jesús es obra del Espíritu Santo. Mateo 1, del 18 al 25, tal como está escrito. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se habló que había concebido del Espíritu Santo. 19. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. 20. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. 23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. 25. Pero no le conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Jesús. Obra del poder del Espíritu Santo, conforme al plan de redención de nuestro Padre Celestial. Vamos a comentar o a exponer, fundamentarlo solo en dos versículos. Solo en dos versículos. Versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Voy a hacer énfasis: antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esta frase es una de las más importantes del Evangelio, pues afirma tanto la pureza de María como el origen divino de Jesucristo. La expresión indica que María y José aún no vivían juntos como esposos, ni había tenido relaciones conyugales antes que se juntasen. Antes significa antes de, previamente. Marca claramente que el embarazo ocurrió antes de la convivencia matrimonial. Se juntasen literalmente significa venir juntos, reunirse, vivir juntos. En este contexto se refiere a comenzar la vida matrimonial, lo que incluye la convivencia y la unión conyugal. Aunque estaban desposados, comprometidos legalmente, el matrimonio todavía no se había consumado. Mateo deja claro este detalle para demostrar que el embarazo de María no fue producto de una relación humana. Lucas confirma esta verdad cuando María pregunta al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Todo es el poder del Espíritu Santo. Pero que son verdades absolutas. En la Biblia la expresión conocer se usa muchas veces para referirse a las relaciones íntimas conyugales. La segunda frase: se halló que había concebido del Espíritu Santo. Se halló significa descubrir, encontrar, hacerse evidente. El embarazo llegó a ser conocido. No implica que María ocultara algo, sino que la condición fue evidente. Había concebido, literalmente, tener en el vientre. Describe que María estaba embarazada del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Desde, procedente de.
Es la obra del Espíritu Santo. Mateo afirma que el origen de la concepción procede del Espíritu Santo. No debe entenderse como una generación física, sino como una obra creadora y sobrenatural de Dios por medio del Espíritu Santo, preservando la virginidad de María y cumpliendo el propósito divino. Aplicación espiritual. La frase antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Subraya que la salvación es completamente obra de Dios. El nacimiento de Jesucristo no fue fruto del esfuerzo humano, sino de la intervención soberana del Señor. También nos recuerda que Dios puede obrar de manera que sobrepasa nuestro entendimiento y que aunque sus planes a veces parezcan incomprensibles, siempre son perfectos y fieles es el cumplimiento de sus promesas. Versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, tú no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. José había decidido dejar a María en secreto, pues desde una perspectiva humana el embarazo parecía indicar infidelidad. Sin embargo, antes de que actuara, Dios le habló mediante un ángel. Vamos a enfatizar, porque lo que en ella es engendrado. Engendrado significa engendrar, dar origen, producir vida. El ángel afirma que el origen del niño es una obra milagrosa de Dios, del Espíritu Santo. La concepción de Jesús es atribuida directamente a la acción creadora del Espíritu Santo, no en un sentido físico, sino como un acto sobrenatural por el cual Dios formó la naturaleza humana de Cristo en el vientre de María. Aplicación espiritual. Versículo nos enseña que Dios guía a sus hijos cuando buscan hacer su voluntad. José nos muestra el ejemplo de un hombre justo que escuchó la voz de Dios y obedeció aun cuando ello implicaba riesgos personales y sociales. También afirma una verdad central de la fe cristiana. Jesucristo no tuvo un origen humano común, sino que fue concebido por el Espíritu Santo para ser el Salvador sin pecado. Cuando Dios llama a obedecer, la fe vence al temor y la confianza en sus promesas. Produce una obediencia que glorifica su nombre. Y vamos a ir concluyendo. La concepción milagrosa. Jesús no fue concebido por un padre humano. Fue una obra directa del Espíritu Santo por el poder de Dios. La encarnación. El Hijo eterno de Dios asumió una naturaleza humana, real, sin dejar de ser Dios. El Verbo se hizo carne. La santidad de Cristo. Jesús nació sin pecado y vivió una vida perfecta, siendo el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Perfecto, único y suficiente para el perdón de los pecados. La obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo actuó como agente de la concepción milagrosa. Esto no significa que sea el Padre de Jesús. En la doctrina cristiana, el Padre envía al Hijo. Envía al Hijo. Y el Espíritu Santo realiza la obra creadora por cual el Hijo tomó naturaleza humana. Naturaleza humana. Todo es obra del poder de nuestro Padre celestial. Por eso debemos de aferrarlos a lo que la palabra dice, lo que la palabra los enseña. Es obra eterna, desde la eternidad. Dios ya tenía ese plan de redención, donde vendría su Hijo, su unigénito, a morir en la cruz del Calvario, para el perdón de los pecados. Dios los bendiga, familia de la fe, familia sanguínea, amistades, Dios los bendiga, sigamos adelante, creyendo en la bendita palabra de nuestro Padre Celestial. Dios los bendiga, feliz tarde.